Sábado 17 de diciembre del 2022 damos inicio a la tercera parte del ciclo de conferencias sobre filosofía antigua. Dejamos la palabra al académico Merardo Sepúlveda. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Quiero recordar que en la primera mesa yo hice una presentación de la ruta, de una hoja de ruta de lo que de cómo me iba a desarrollar mi trabajo durante estas 3 mesas de conversaciones. Y anuncié para esta vez, una presentación respecto de los orígenes de la filosofía antigua griega. Y eso es lo que voy a hacer. Pero leyendo buscando la información correspondiente, me encontré también con otra idea importante que la quiero incluir en una segunda parte. De modo entonces que en la primera parte voy a hablar de los orígenes de la filosofía griega y en la segunda parte de los aportes que esta filosofía antigua ha tenido tanto en su época como a posteriori. Y para hacerlo, perdón, para comenzar me voy a hacer una pregunta que es una interpretación de la pregunta que ya me hicieron en la mesa número 2. ¿Cuáles serían las diferencias existentes entre la filosofía como forma de pensamiento emergente y la forma de pensamiento mítico precedentes? En otras palabras, me lo dijeron de esa manera, ¿qué aportes trajo el paso del mito al logos? ¿Qué aporte significó para la filosofía, para la sociedad, para el mundo en general? Entonces, bueno, a eso nos vamos a dedicar en esta jornada. En la primera parte, entonces, hablando de los orígenes de la filosofía griega, quiero recordar que nosotros dejamos establecido que en los orígenes de la filosofía griega destacan 3 filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, todos ellos de la ciudad de Miletos, en Jonia, una colonia griega ubicada en las costas del Asia Menor, y que se reconoce a Tales como el primer filósofo de la historia. Sin embargo, tenemos que decir aquí que en su tiempo estos pensadores no eran conocidos todavía como filósofos, porque tampoco existía la filosofía tal como hoy entendemos ambos conceptos. Aristóteles se refiere a ellos como los físicos y también en algunos momentos los llama los primeros que filosofaron. Hoy hablamos de ellos como la escuela de Mileto o la escuela naturalista de Jonia, y por extensión hablamos también de filósofos milésicos o filósofos jónicos. Y habíamos dicho también previamente, estoy haciendo una especie de resumen de las ideas anteriores, que las preguntas que se hacían estos personajes como Homero, como Hesíodo, si es que los tomamos a ellos como representantes del pensamiento mítico griego, no son diferentes a las que se van a hacer Tales, Anaximandro o Anaxímenes. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿y qué hacían entonces los físicos qué hicieron que hoy podemos tildarlos de filósofos, mientras que a los representantes de las formas de pensamiento mítico los seguimos encasillando en este estrato más básico, solo como representantes de un pensar pre-filosófico? Recordemos que cuando cuando citábamos aquí a Francis Comfort, a Kirk, a Raven y a Scofield, entre otros, dejamos establecida la idea de que la separación entre el mito y la filosofía no fue una separación tajante, radical, en sus primeros momentos, y que las preocupaciones y opiniones, tanto de unos como de otros, podrían calificarse como filosóficas. Sin embargo, lo que ahora va a marcar una diferenciación profunda y que generará la separación radical entre ambas posturas es que los primeros filósofos abandonaron completamente las formas míticas de pensamiento e intentan ahora usar la razón para explicar el mundo o los fenómenos del mundo en términos racionales. Así, aunque las preguntas y las respuestas puedan ser compartidas entre ambas corrientes, lo que cambia con los físicos y lo que permite catalogarlos como filósofos es esta nueva actitud intelectual en la que se enfrentan ante los mismos problemas ahora intentando buscar respuestas usando la razón. Podríamos decir aquí que los primeros físicos se dieron cuenta de algo
que aún en su época no se había notado nadie, y son dos ideas. Uno, de que hay algo de donde todas las cosas conocidas provienen, que ese algo no es algo divino, que es cognoscible, que es accesible al pensamiento humano, y eso es la física. Y la segunda idea, que los seres humanos tienen logos. Esto es una capacidad que les permite penetrar, entender, desentrañar los misterios del universo, poder dar cuenta de ellos, de sus fenómenos, de sus causas, y transmitir este conocimiento nuevo a las demás generaciones. A eso primero, capaz de dar cuenta del origen de todo lo existente, los primeros filósofos lo llamaron physis. Por este concepto es que Aristóteles habla de ellos como los físicos. Ahora, ¿qué es la physis? Usualmente se traduce la physis como naturaleza, pero atendiendo a que lo que nosotros entendemos hoy como naturaleza no es exactamente lo que los griegos entendían por physis, y considerando además que la palabra physis, perdón, proviene del verbo fio, que significa crecer, brotar, manar o emanar, la physis se podría entender como algo dinámico, como una fuente en sentido figurado, como una fuente, un manantial, de donde nace, de donde brota o emana todo lo que encontramos existiendo. Entonces, los primeros filósofos de Mileto tomaron la idea de physis como objeto principal de sus investigaciones, a la que concibieron como el principio de la realidad, e intentan explicar la physis a partir de aquello que la constituye y de donde surge, es decir, el arjé o principio constitutivo de todas las cosas. Así, para Tales de Mileto, el arjé, el principio capaz de explicar el origen de todo, sería el agua, la humedad. Para Anaximandro será algo indeterminado, algo indefinido, en griego toapeiron, y según Anaxímenes será algo etéreo como el aire. Hay que decir además también que los pensadores míticos, como ellos veían las fuerzas naturales personificadas y divinizadas, manejadas por seres superiores al hombre, capaces de intervenir el curso de los acontecimientos según su propia voluntad y capricho, no era posible avanzar para ellos, no era posible avanzar más, ni penetrar más a fondo en la realidad, ni siquiera se planteaban la posibilidad de buscarle otras explicaciones. Y es claro que si todos los fenómenos y sucesos del universo dependen de la voluntad arbitraria de los dioses, dentro de estos parámetros es imposible que hubiese podido surgir alguna forma de saber humano independiente como la filosofía o cualquier otra ciencia. Pues bien, con los físicos o primeros filósofos asistimos a un cambio de actitud. Hoy día diríamos un cambio de paradigma ante las grandes preguntas que los hombres de los siglos 7 y 6 antes de Cristo se hacían sobre el origen del cosmos. Pero no es solo un cambio de actitud, sino también una ruptura con la vieja forma de explicar los fenómenos del mundo. Por un lado, los primeros filósofos prescindirán de la consideración divina de las fuerzas naturales, las que van a analizar ahora racionalmente, con la intención de descubrir lo que realmente son, más allá de lo que diga el mito. De esta manera, lo primero que establecen es el concepto de necesidad, al cual presentarán como una fuerza detrás de los fenómenos y considerarán que esta necesidad es una exigencia de la racionalidad de lo real. Esto significa negar la posibilidad de que la naturaleza esté sometida a la arbitrariedad o capricho de los dioses, para proponer, en cambio, que la naturaleza se rige por sus propias leyes, que la naturaleza se encuentra exenta de toda intervención divina. Cuando se entiende que la naturaleza se rige por sus propias leyes y que la tarea de la razón y del intelecto humano es intentar analizarlas y descifrarlas, esta forma de pensar ya no es mitológica, sino racional. Y es aquí donde se produce la separación definitiva entre mito y filosofía a la que de tanto nos habíamos preocupado en las primeras mesas. Ahora, sin dejar de lado la pregunta del origen de la filosofía griega, vamos a cambiar la lupa un poquito para mirar ahora los aportes que fue trayendo esta nueva forma de pensar.
Y eso es lo que llamo el punto 2, los aportes de la filosofía antigua griega. Esta opción de romper con el pensamiento mítico y buscar los conocimientos valiéndose exclusivamente de las capacidades naturales humanas posibilitó no solo el surgimiento de la filosofía, sino que esta actitud tuvo consecuencias a mediano y a largo plazo, tal vez algunas de ellas insospechadas. Así, por ejemplo, tenemos el nacimiento de todas las demás ciencias que hoy conocemos, además del orden o modelos de organización social, generando así las bases para la formación de la polis y mucho más tarde de la democracia y de las demás formas de organización social y política griega. Desarrollaré estas ideas a continuación y lo haré siguiendo los planteamientos de Jean-Pierre Vernant en el capítulo 8, La nueva imagen del mundo, de su libro Los orígenes del pensamiento griego. En esta obra, Vernant intenta dimensionar la amplitud de esta verdadera revolución intelectual provocada por los primeros filósofos de Mileto, reconociendo su deuda con la ciencia babilónica, gracias a cuyos conocimientos fue posible el nacimiento de una ciencia griega. Tomemos, por ejemplo, la astronomía, que los jonios tomaron de la cosmología babilónica. Como los estudios griegos se hallaban libres de toda religión astral, la astronomía griega se situó desde el primer momento en un plano distinto al de la ciencia babilónica, por la cual se había inspirado, particularmente, y aquí está lo importante, por su consideración del espacio en términos geométricos, no ya aritméticos como pretendían los babilonios. Por otra parte, los jonios ubican el orden del cosmos en el espacio. Allí representan la organización del universo, las posiciones, las distancias, las dimensiones y los movimientos de los astros según esquemas geométricos. Los jonios, los filósofos jonios, fueron los primeros en dibujar un plano, en un pinac, dicen, la encerada, un plano de la Tierra entera, tal como era conocida en aquella época, colocando ante los ojos de la gente la figura del mundo habitado, con sus países, sus mares y sus ríos. Así también construyeron modelos mecánicos del universo, como aquella esfera cuya fabricación se atribuye a Anaximandro. Esta geometrización del universo físico implica un cambio total de las perspectivas cosmológicas, consagra el advenimiento de una forma de pensamiento y de un sistema de explicación que no tiene analogía en el mito. Para poner un ejemplo, Anaximandro localiza la Tierra inmóvil en el centro de este universo que es esta esfera que él ha ideado. Y agrega que si ella está en reposo en ese lugar, en el centro de la esfera, que es el universo, sin necesidad de soporte alguno, no es por intervención de los dioses, sino porque está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia celeste y no tiene ninguna razón para ir más arriba o más abajo, ni a un lado más que al otro lado. Anaximandro sitúa pues el cosmos en un espacio constituido por relaciones puramente geométricas. Así queda anulada, tallada, la imagen mítica de un mundo en planos, en que lo alto y lo bajo, en su oposición absoluta, marcan niveles cósmicos que diferencian las potencialidades divinas puestas en una jerarquía en la que las direcciones del espacio tienen significaciones religiosas opuestas. Es decir, el dios superior está más arriba, los semidioses más abajo, hasta lo más humilde en la parte baja de esta jerarquía. Imaginemos la sorpresa de la gente ahora cuando se les pone este esquema espacial y pueden comprender por qué las personas pueden andar con toda seguridad sobre el suelo sin caerse. ¿Y por qué no se cae la Tierra como lo hacen los objetos en la superficie? Para ello solo tienen que imaginar que el universo es una esfera en la que todos los rayos son iguales, con la Tierra ubicada en el centro de la misma, a igual distancia de cualquier punto de la esfera. Haciendo ver el cosmos de este modo, hacen de él, en pleno sentido de la palabra, una teoría, un espectáculo. Esta estructura geométrica que los filósofos jónicos le confieren al cosmos resulta una organización totalmente contraria a aquella que el mito le atribuía. En esta nueva forma de ver el cosmos, ningún elemento o porción del mundo se encuentra privilegiada
a expensas de los demás. Ningún poder físico está situado en la posición predominante, ejerciendo su gobierno sobre todas las cosas. Si la Tierra está situada en el centro de un universo perfectamente circular, puede permanecer inmóvil en razón de su igualdad de distancia sin estar sometida a ninguna dominación. Esta fórmula de Anaximandro, aplicada en el plano social, rompe con la noción de dominación de unos sobre otros. Si en el cosmos hay una igualdad y simetría entre las diversas fuerzas que lo componen, donde la única supremacía es una ley de equilibrio y de reciprocidad constante, en la sociedad sucede algo similar. La monarquía o gobierno de un solo poder supremo que en la concepción mítica fundaba el orden y lo sostenía, queda sustituida en la naturaleza, lo mismo que en lo social, por un régimen de isonomía, de igualdades. Aquí comienza tal vez a nacer la idea de democracia que surgirá con fuerza en el siglo V antes de Cristo. En resumen, para cerrar mi intervención aquí, quiero destacar entonces dos puntos. La filosofía surgió como una nueva actitud que se opone al mito en cuanto intenta comprender los fenómenos del universo usando exclusivamente las fuerzas naturales humanas. Y dos, contrariamente a lo que se enseña en las escuelas, la filosofía jónica no se limitó solo a los problemas cosmológicos, sino que significó una apertura radical hacia todas las formas de saber, incluidas la geometría, la política, la medicina, el arte, dando inicio a un movimiento que tuvo una tremenda importancia en su época. Esto es de justicia reconocérselo a los filósofos milésicos. Hasta aquí mi intervención por hoy día. Muchas gracias, Merardo Sepúlveda. Damos la palabra a Leonard Bacheli. Agradecerles a todos. Desde la experiencia de los apóstoles del crucificado resucitado, la comunidad de la iglesia naciente, compuesta de cristianos hebreos y de cristianos helenistas, fue construyendo una forma de pensamiento riguroso de Jesucristo en su relación con Dios y con los hombres. Esta posible actitud filosófica presente en la fe del creyente fue viable por la fuerza natural de la razón, donde sin confusiones y separaciones de ninguna clase, desarrolló racionamientos lógicos y metódicos del carácter divino y humano de Cristo. En esta dimensión de búsqueda y encuentro, fue necesario preservar con fuerza la cuestión de la realidad de Dios, mediante argumentos abordados desde la verdad de la filosofía y la verdad de la religión. Por lo tanto, la dimensión celebrativa de la cristología es el núcleo de la comunidad cristiana, la cual permite la recepción de la palabra santa de Jesús con los valores históricos del reino como ejes de su reflexión. En otras palabras, en la comunidad eclesial se realiza la manifestación fecunda de la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, dentro de los contextos y realidades particulares de cada ser humano. La Iglesia, al asumir la entrega de Jesús, comenzando por su bien más preciado, la vida, y en ella su cuerpo y su sangre, hace presente la necesidad de renovar el corazón del hombre inquieto en las realidades deshumanizantes, banales y de dolor del mundo, las cuales masifican su ser a las estructuras utópicas de poder para liberarlas y conducirlas a la consumación de la experiencia escatológica de Cristo crucificado y resucitado. Argumentos lógicos, útiles y provechosos que mejoran la práctica del discípulo, quien ha pasado del paradigma mítico y cíclico espacial al escatológico temporal, una búsqueda del rostro de Dios y encuentro de la revelación en el Hijo, reflexiones fundadas desde la realidad anímica del creyente a través de su fe, en orden al designio divino
que lo comprometen con la transformación de aquellas realidades que afligen a la humanidad. La actitud cognoscitiva de la fe cristiana anuncia la verdad del amor total de Dios y abre la fuerza de este amor a la posibilidad del conocimiento, que demanda a su vez justicia y la práctica del bien común. En este sentido, el conocimiento de la fe está obligado a la alianza de un Dios fiel que establece una relación de amor con el hombre y le dirige la palabra. Evidencias fundamentales presentadas por la Biblia como parte de la comprensión hermenéutica que nos manifiesta un proyecto e integralidad de vida que va encaminada a la comprensión de la kenosis de Dios, un recorrido de la existencia del pueblo de Israel, quien utilizó desde el principio diversas formas de expresión, tanto mitológicas como otras más sofisticadas todavía, para proclamar su fe, y la modificó según la comprensión de la fe que quería expresar. Este ímpetu de la experiencia y conocimiento natural de Dios es heredado por la comunidad cristiana primitiva. La actitud en el lenguaje por parte de los misioneros, como Pablo, posibilitó que una persona moralmente consciente encontrara el camino al seguimiento de Cristo, un querigma que logró transfigurar sociedades y culturas, entre ellas la egipcia, babilónica, cananea, helenista y romana. En el asunto dinámico del cristianismo, encontramos la relectura del mesianismo judío en temas como el reino de Dios, la autoproclamación de Jesús de ser el pan de vida, luz del mundo, la puerta del redil, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Una encarnación de la revelación de Dios en la historia del hombre, inspiradas por el Espíritu Santo. En este orden de ideas, encontramos a Abraham, quien hizo un giro paradigmático pasando de la religión cósmica espacial a la fe y esperanza en la historia. También a Moisés, el cual llevó a su pueblo a una comprensión personalista en la que predominaba el valor de la vida, de manera que toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Por ello, las primeras comunidades cristianas centraron su quehacer en la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Incluso concibieron la necesidad escatológica del bautismo para todo individuo que desee entrar en el reino de Dios, la necesidad imperiosa de comer su cuerpo y beber su sangre como condición para tener vida eterna, el amor definitivo y la invitación a los seguidores de convertirse en pan de vida para los demás, verdadero significado de la Eucaristía. Posteriormente, en el pensamiento de las comunidades cristianas conformadas por Pablo, se puede verificar las categorías particulares del esquema del pensamiento hebreo y la fe judía, resignificados por el autoconvencimiento pascual de Jesús. Dicha intimidad del hombre manifestada en comunidad es aferrada en el encuentro trascendente de la revelación del rostro de Dios en Cristo, una íntima conexión entre la conversión y la participación por medio del Espíritu Santo de los bienes futuros. Esta mentalidad tiene como base un dinamismo histórico, escatológico, apocalíptico, el cual desde el acontecimiento de Jesús asume una nueva manera ad intra de cultivar la fe. Por esta razón, la experiencia de fe en Cristo, lejos de ser un acto vacío, es la actualización de la vida de Jesús en la comunidad, conciencia de la presencia del Jesús pascual en ellos, un vínculo y presencia efectiva cargada de acciones simbólicas y proféticas en signos
palabras, dichos y oraciones. Esta inmanencia de Dios o estado de gracia no libera al hombre de sus debilidades, más aún se necesita un amor apasionado a Cristo para vivir la existencia de una forma coherente con el Evangelio, con la misma persona de Jesús, una vida compartida y comunicada, pues en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que lo despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. La experiencia de Cristo resucitado es la esperanza del creyente a la vida futura, encuentro definitivo con el Padre, liberación contundente de las consecuencias del pecado, de aquella ruptura de la relación con Dios, una fe fecunda en las promesas y palabras de Jesús a través de la conciencia del reino, dinámica de encuentro con el otro, desarraigo de las actitudes deshumanizantes del mundo. La existencia del dinamismo apocalíptico escatológico cristiano no está sujeta al hombre, mientras que la vida espiritual traspase las barreras espacio-temporales, pues una lectura de la historia humana como evolución lógica, comprendida en función del proceso trinitario, es una fuerza de fe que ha animado, iluminado y orientado el corazón y la esperanza de muchos hombres y mujeres. Al apropiarse de este impulso, la teología hace en su quehacer una apertura a la esperanza, posibilitando una mejor interpretación de la vida a la luz de la fe, para transformar los actos del ser humano en perspectivas nuevas. Solamente así el mensaje de Dios se hará operante y recuperará su lugar salvífico en el mundo de hoy. Para finalizar, la sintonía con el ser de Dios permite que la revelación hecha en Jesús tenga su valor para las personas de todos los tiempos. El pensar teológicamente y actuar éticamente necesita de un sentir apocalíptico escatológico, abierto a las realidades y que al contemplarlas las transforme, pues imprime su ser y existir en ellas. Se pretende proponer este dinamismo, este lenguaje del creyente como un modo de vida para las personas y comunidades cristianas de hoy. Es mirar la historia de la experiencia escatológica de Cristo crucificado y resucitado como el fundamento de nuestra fe. Se podría decir argumentos de nuestra fe. Más que nunca el sentido del pensamiento histórico escatológico bíblico cristiano busca que la Iglesia reverdezca en su ser y actuar. Una prueba de ello es el Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, los cuales respondieron desde nuestra realidad a los desafíos de nuestra época. Esfuerzo por dar a conocer el mensaje de Cristo como guía de la propia vida, a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. Amor a Dios y amor al prójimo. Totus tus, María. Muchas gracias, estimado Leonardo. Damos la palabra finalmente al académico Iván Brunet. Ya, buenas tardes nuevamente. Mi exposición está más bien emparentada con la primera que se dio acá de Merardo. Cuando se habla del nacimiento de la filosofía, por lo general, ¿no es cierto?, nos referimos a los primeros en filosofar, como dice Aristóteles en la Metafísica, fueron los que se preocuparon de buscar el origen del universo en un elemento físico. Y aquí, ¿no es cierto?, caemos en los jonios.
¿ya? Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no es cierto? El agua, el apeiron y el aire, como un elemento natural, ¿no es cierto?, que está en el origen y en la base de todo lo que existe. Si bien la filosofía empieza en Jonia y con filósofos jónicos, hubo algunos filósofos jónicos que salieron de Jonia y se fueron, ¿no es cierto?, al sur de Italia. Y también, ¿no es cierto?, a pesar de que eran de origen jonio, en el sur de Italia se elabora una filosofía muy distinta a la filosofía materialista que habían elaborado, ¿no es cierto?, los milesios o los jónicos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Mientras los milesios se concentraban en sus indagaciones en buscar el primer elemento que da origen a todo lo que nosotros podemos observar, y encontraron ese primer elemento en algo que no es un mito, sino que lo encontraron en el agua, en el aire, ¿no es cierto?, o en una masa apeiron, siempre se están refiriendo a elementos físicos, elementos naturales, no nada sobrenatural. Sin embargo, los filósofos itálicos, entre los que vamos a mencionar a Pitágoras, Empédocles y Parménides, ellos dan inicio más bien a una corriente de corte metafísico e idealista. Y aquí viene una diferencia fundamental, ¿no es cierto?, con la filosofía de los jonios, que buscaban un primer elemento material para explicar el origen del universo, el origen de todo. Acá la pregunta parece que ya no es tanto cuál es el origen del universo. Se asume que está el universo y que somos personas, seres conscientes que están viviendo en ese universo, y la pregunta es más bien ¿qué significa estar aquí en este mundo y estar existiendo? ¿Ya? Eh, y para eso, ¿no es cierto?, recurren ya no tanto a la racionalidad lógica, ¿ya?, sino que más bien acuden a una experiencia personal, a una experiencia psicológica, a una experiencia espiritual que no puede ser narrada a partir de las categorías lógicas, ¿ya? El que sí lo intentó, ¿no es cierto?, habría sido Parménides en su famoso poema, pero el poema de Parménides, ¿no es cierto?, donde él dice que ser y pensar vienen siendo lo mismo, es una revelación divina, ¿ya? Es una diosa la que a él le dice, ¿no es cierto?, qué significa la vida, qué significa el ser. No es algo a lo cual él ha llegado mediante un raciocinio, mediante una serie de premisas, sacando conclusiones, haciendo algún silogismo, no, sino que fue una experiencia. Y una experiencia mística, ¿ya? Lo mismo podemos decir de Pitágoras y de Empédocles. Ellos están muy asociados con movimientos religiosos de su época, fundamentalmente con el culto a Dionisios, el culto a Apolo, en el caso de Parménides, y el orfismo, en el caso de Pitágoras. Ahora, como dice el gran maestro español Alberto Bernabé, a quien le debo mucho de mis lecturas actuales, las diferencias entre estos cultos religiosos, entre estas religiones mistéricas, no están del todo esclarecidos, ¿ya? Y Orfeo, por ejemplo, representa tanto elementos de Apolo como elementos de Dionisio, ¿ya? En Orfeo, ¿no es cierto?, tocaba música, hacía una música maravillosa que aquietaba las piedras, calmaba a los animales, pudo entrar al infierno, al Hades, tocando música, sedujo a Cerbero, sedujo, ¿no es cierto?, a las furias, y, ¿no es cierto?, él pudo llegar al Hades, a ese mundo de los muertos, a través de la música. Y el dios de la música es precisamente Apolo, ¿ya?, que también habría ingresado él al Hades
¿no es cierto? Y habría conocido los secretos del inframundo. Dionisios también tiene un esquema bastante similar, ¿ya? Dionisio fue despedazado por los titanes y él, ¿no es cierto?, habría llegado al infierno y después de su corazón nuevamente habría vuelto al mundo de los vivos. Tanto Dionisio como Orfeo, como Apolo, como Parménides y como Pitágoras tendrían en común el hecho de haber descendido al mundo de los muertos, al inframundo, y ahí haber adquirido su sabiduría filosófica. ¿Cuál es el proceso que siguió Parménides? El proceso de Parménides, ¿no es cierto?, habría sido un proceso llamado incubación. Y la palabra incubación quiere decir literalmente estar acostado, ¿ya? Parménides habría ingresado a una caverna, ¿no es cierto? En los templos de Apolo, por lo general, ¿no es cierto? Hay una caverna a sus pies, habría ingresado en la caverna y habría permanecido acostado por varios días hasta que, a través de sueños o a través de una experiencia puramente psicológica, a él se le habría revelado el verdadero ser, el verdadero sentido de la existencia, y se habría transformado después en el visionario que daría a conocer a través de un poema esto a los seres humanos. En Pitágoras sucede lo mismo. En las vidas de Pitágoras, de Diógenes Laercio y de Porfirio, se habla, ¿no es cierto?, de que Pitágoras habría pasado por un proceso llamado catábasis, ¿ya? ¿Qué es lo que es esta catábasis? Lo mismo, ¿no es cierto?, el descenso al mundo del infierno. ¿Cómo habría hecho este Pitágoras? De un modo bastante similar al cual lo había hecho ya Parménides. O sea, Pitágoras se habría mandado a hacer una caverna cerca de su lugar de nacimiento, habría bajado, ¿no es cierto?, esta caverna, habría estado ahí un tiempo, y habría salido de la caverna en un estado más bien deplorable, famélico, después no sé cuánto tiempo habrá estado, pero sin alimentarse ni nada, y después de esa bajada al mundo de los muertos, él habría relatado lo que habría visto en esa ocasión, y aquí empieza a aparecer una idea de la vida y de la muerte distinta a la que narraba, por ejemplo, Homero en sus libros 3 siglos antes, y a la que se y la opinión, ¿no es cierto?, común que tenían los griegos acerca de la muerte, como algo absolutamente malo, negativo, donde se está más o menos un espectro humano ahí sometido a la oscuridad y a penurias, con Parménides y con Pitágoras, y en el orfismo, esa categoría ya empieza a cambiar y empieza a ver, ¿no es cierto?, un mundo que es muy lindo, hermoso y maravilloso para aquellos que fueron justos, y a la vez un mundo de castigo y de suplicio y de tortura para aquellos que fueron injustos. Por lo tanto, si descubrimos que la vida, como habría dicho Platón, es una preparación para la muerte, la filosofía consistiría, la filosofía que se inició en la península itálica, habría consistido, ¿no es cierto?, en, en una preparación espiritual en vida para prepararnos para llegar al otro mundo, ¿ya? Eh, o sea, la vida tiene que tener un carácter absolutamente ético, moral, para que finalmente el sentido de la vida fuera, después que abandonemos el cuerpo, llegar a un lugar de plenitud, de bienaventuranza, un lugar donde serán premiados los esfuerzos que hicimos, ¿no es cierto?, por vivir de acuerdo a la virtud, de acuerdo a la bondad, de acuerdo a los valores superiores, ¿no es cierto?, que ellos le asignaron a la vida humana. Eh, bueno, el orfismo y todos estos movimientos mistéricos, todas estas religiones mistéricas, de hecho la palabra mistérica viene de mistes, que significa iniciados, ¿ya? O sea, hay que pasar por un proceso de aprendizaje, un proceso iniciático,
que, como diría Mircea Eliade, ¿no es cierto?, es una muerte simbólica. Después del proceso iniciático, la persona ya no es la misma. La persona anterior murió y después de la iniciación aparece un nuevo ser absolutamente consciente de su espiritualidad, absolutamente consciente de su inmortalidad, absolutamente consciente del dualismo, que no somos el cuerpo, sino que el cuerpo sería como una especie de prisión, una cárcel, y, ¿no es cierto?, que esa prisión, esa cárcel, es la que de alguna manera funciona como un impedimento físico para el desarrollo espiritual. ¿Por qué esta cárcel funciona como un impedimento? Porque esta cárcel, nuestro cuerpo, está sujeta a los instintos, a los deseos, nuestro cuerpo se deteriora con el paso del tiempo, nuestro cuerpo sufre enfermedades, nuestro cuerpo tiene apetitos, deseos, en fin, todas ese cúmulo de obligaciones corporales y de condiciones propias del cuerpo que nos van confundiendo en la vida y de alguna manera nos van alejando del verdadero camino, que sería, ¿no es cierto?, tomar conciencia de nuestra identidad espiritual. Así que el hecho de la incubación, el hecho de la catábasis y sus procesos físicos que consisten en enterrarse en una caverna y estar en ayuno, lejos del mundo físico, lejos de los placeres, separándose de alguna manera del cuerpo, señala como el paso físico que la filosofía superior o la filosofía mística, la filosofía metafísica de estos señores, se impone como un proceso, ¿no es cierto?, de despegarse, desmembrarse de alguna manera del cuerpo y dejar el espíritu en estado puro y a través de sueños, a través de visiones, ver, ¿no es cierto?, lo que realmente es la realidad, ¿ya? Y la realidad no estaría en este mundo de las apariencias, sino que la realidad estaría más bien en un mundo absolutamente espiritual y abstracto. Dicho todo lo que he dicho hasta el momento, ¿no es cierto?, la diferencia que existe entre la filosofía materialista de un Tales, de un Anaxímenes y un Anaximandro, con esta filosofía más bien espiritualista de los itálicos, cabe decir, ¿no es cierto?, que la filosofía tiene dos vertientes desde el inicio, una vertiente física y una vertiente metafísica. La vertiente física, ¿no es cierto?, puede ser muy bien desarrollada a través de la lógica formal y a través del método científico moderno, en fin, ahí vamos descubriendo todo lo que nos enseña la observación y la experimentación con respecto al mundo físico. Pero hay otra filosofía, ¿ya?, que ya no está tan preocupada de lo físico porque ve en lo físico solamente una apariencia. No ve el ser verdadero, ¿no es cierto?, en lo físico. Por lo tanto, nuestro cuerpo, que forma parte del mundo físico, no es lo que realmente seríamos, sino que seríamos la conciencia o el espíritu o el nous que está dentro de este cuerpo, y este nous, para descubrir realmente la verdad de la vida, tiene que desprenderse en algún momento de su cuerpo mediante un proceso iniciático, mediante un proceso de experiencia psicológica espiritual. Dicho todo lo anterior, hay que decir, ¿no es cierto?, que la filosofía antigua, desde su nacimiento, ¿no es cierto?, tiene estas dos vertientes, y la vertiente a la cual me he referido ahora, la vertiente metafísica o vertiente más espiritualista, va a seguir con Sócrates, con Platón, y después se va a desarrollar principalmente, ¿no es cierto?, con los neopitagóricos, neoplatonismo, Plotino y otros, que de alguna manera también, ¿no es cierto?, van a mostrar muchas semejanzas con el cristianismo que florecería posteriormente. ¿Cuáles serían esas semejanzas? La vida humana como un acontecimiento moral, como un acontecimiento de aprendizaje, con vistas a
una especie de catarsis, una liberación. ¿Una liberación de qué? Una liberación del dolor que nos provoca nuestro cuerpo físico en el mundo físico con todo lo que eso implica. Para liberarse de ese dolor, para producir finalmente esta catarsis, esta liberación, Parménides, Pitágoras, Empédocles desarrollan una filosofía que, a diferencia de las otras, está con muchas ideas mezcladas con muchas ideas religiosas, con muchas ideas místicas. Se forman comunidades, ¿ya? Para perseguir un poco esa liberación, esa salvación. Por eso es que Sócrates, al momento de morir, lo último que dice, ¿no es cierto? Le dice a Critón, recuerda que le debemos un gallo a Esculapio. Esculapio, el dios de la medicina, hijo de Apolo, eh, solía, ¿no es cierto?, cuando alguien se sanaba, ¿no es cierto?, regalarle un gallo, hacer una ofrenda a Esculapio. ¿Por qué Sócrates al momento de morir, ¿no es cierto?, le dice a Critón, ¿no es cierto?, acuérdate de pagarle un gallo a Esculapio? Porque de alguna manera Sócrates también está diciendo que nuestra vida terrenal es como una enfermedad. Recordemos que la palabra enfermedad en griego se diría patos, ¿ah? Pasión. Eh, y recordando un poco lo que decía Leonard cuando hablaba de la pasión, ¿no es cierto?, de Jesús, es un poco eso. Nuestra vida terrenal sería una pasión, nuestra vida terrenal sería una enfermedad, eh, y la liberación de esa enfermedad estaría en una muerte consciente de haber sido una persona justa y de irse al lugar que le corresponde a los justos. No sé si me quedaron unos minutos para presentar un PPT. Sí, por supuesto. Ya, aquí compartir pantalla está inhabilitado. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Listo. Ya, compartir pantalla. Entonces, eh, no sé si se ve ahí un PowerPoint en pantalla. Sí, No se ve. Escucha, lo estoy ya, aquí está. Entonces, la iniciación como preparación para una inmortalidad dichosa. Voy a presentar textos de una conferencia de un doctor español que al final lo menciono con mucho agradecimiento. En YouTube, la Fundación Juan March española tiene un montón de conferencias espectaculares y me permití, ¿no es cierto?, robarle a este señor los citas que le hacían en esta conferencia acerca de los distintos visiones de la muerte que se va teniendo en la cultura griega clásica. Esto está sacado de la Odisea, ¿ya? Aquiles, Aquiles le dice a Ulises, ¿no es cierto?, a Odiseo, ¿cómo te has atrevido a bajar al Hades, donde habitan los muertos que no sienten, sombras de sufridos mortales? Aquiles, hijo de Peleo, con mucho el mejor de los aqueos, he venido porque necesitaba Tiresias por si algún consejo podía decirme para llegar a la escarpada Ítaca. Pero Aquiles, no había antes un hombre más dichoso que tú, ni lo habrá en adelante, porque antes en vida te honrábamos igual que a los dioses, los argivos, y ahora tienes gran poder entre los muertos estando aquí. Por eso no te lamentes de haber muerto, Aquiles. Y Aquiles le responde, de ningún modo me consueles por la muerte, ilustre Ulises, que yo quisiera ser un campesino al servicio de otro, incluso de un hombre sin bienes, con escasos medios de vida, antes que reinar sobre todos los muertos. O sea, Aquiles, según Homero, ¿no es cierto?, los grandes personajes griegos, incluso él en la muerte era un ser sufriente, un espectro, ¿ah?, una sombra de un sufrido mortal. Sigamos, ¿no es cierto? Dice Jerónimo que Pitágoras
bajó al Hades y que vio el alma de Hesíodo atado a una columna de bronce y chillando, y la de Homero colgada de un árbol y rodeada de serpientes por lo que habían dicho de los dioses. Y dijo que también eran castigados los que no querían acostarse con sus propias mujeres, y que precisamente por eso le dispensaron grandes honores los de Crotona. Jerónimo es un filósofo peripatético, ¿ya? Y uno de los que habla, ¿no es cierto?, según Diógenes Laercio, de la catábasis que habría tenido Pitágoras. Entonces Pitágoras, al bajar al Hades, se habría dado cuenta, ¿no es cierto?, que ya había un castigo y había distintas vidas para distintos tipos de personas, y que los grandes poetas, Hesíodo y Homero, estaban siendo absolutamente castigados y torturados por lo que habían dicho de los dioses. ¿Y qué es lo que habían dicho de los dioses? Homero y Hesíodo, prácticamente que tenían los mismos vicios y defectos de los humanos. Aquí una cita de un texto de Alberto Bernabé, Las religiones mistéricas del mundo grecorromano. La religión cívica o del Estado servía sobre todo para estructurar la vida de los ciudadanos, marcar los ritmos estacionales por medio de los ritos, determinar las etapas de la vida y, en definitiva, relacionar al ciudadano con los demás y con sus gobernantes, integrarlo en la comunidad. Bueno, aquí aparece, ¿no es cierto?, una diferencia entre lo que son las religiones oficiales, entre lo que es la religión oficial y lo que son las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas no eran religiones de Estado, eran religiones populares. Pero, ¿no es cierto?, para los griegos no existe todavía el concepto de herejía, ¿ya? Así que esas religiones, las mistéricas, que no eran religiones del Estado, las religiones del Estado eran religiones al ser un servicio político, no estaban mal miradas y podían convivir perfectamente ambas. Himno de Deméter. Feliz el que ha visto estas cosas entre los hombres de la tierra. En cambio, quien no está iniciado en los ritos sagrados, quien no participa de ellos, nunca de cosas semejantes, tiene parte, una vez muerto, bajo las tinieblas sombrías. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este himno? Que en la vida, si queremos, ¿no es cierto?, cumplir realmente el sentido de lo que significa estar vivo, tenemos que cumplir con ciertos ritos sagrados de iniciación, ¿ya? O sea, dejar de ser lo que somos en un momento para transformarnos en seres humanos superiores espiritualmente. Esto ya es de la época de Sócrates, ¿no? Aristófanes dice las ranas, pues nosotros somos los únicos para los que hay sol y sacro resplandor, cuando estamos iniciados y llevamos una vida piadosa con los extranjeros y con la gente corriente. Lo mismo, ¿no es cierto?, el valor de la iniciación. Píndaro. Para los hombres piadosos brilla la fuerza del sol durante la noche de aquí abajo, y entre prados floridos de rosas purpúreas, el entorno de su ciudad está cargado de árboles de umbroso incienso de dorados frutos. Unos disfrutan con los caballos y con los ejercicios atléticos, otros con juegos de mesa y otros con las liras. Entre ellos florecen exuberantes toda clase de venturas y una seductora fragancia se expande por el lugar. O sea, se imagina, ¿no es cierto?, este paraíso para los iniciados como una prolongación de todas las cosas lindas que hay en este mundo terrenal. Muy feliz es aquel al que ellas, Deméter y Perséfone, benevolentemente aman entre los hombres de la tierra. Al momento le envían a su gran morada para que se instale en su hogar, a riqueza que concede prosperidad a los hombres mortales. Bueno, Deméter y Perséfone, ¿no es cierto?, son las... Deméter, una que tuvo a Perséfone con Zeus, ¿no es cierto? Perséfone que habría sido raptada por Hades y se habría transformado en la reina del submundo, del inframundo. También otorgan sus favores, ¿no es cierto?, a aquellos que han sido buenos o que han sido iniciados en este mundo físico para ganarse posteriormente, vamos a decirlo aquí, el paraíso. Aristófanes en las ranas. Luego era mucho fango y mierda que fluye eternamente y yaciendo allí, quien alguna vez ha agraviado a su huésped, o quien ha dado un meneo a un niño y le ha birlado el dinero, o quien ha variado a su madre o ha golpeado la mandíbula de su padre, a quien ha jurado en falso o quien se ha hecho copiar un parlamento de Mórsimo. Bueno, acá se nota de alguna manera que hay una moral implícita, ¿ya?,
de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para ganarse este paraíso. Y los que no cumplen con eso se están dando finalmente un baño de mierda eternamente en el inframundo. En el Fedón, es posible que quienes instituyeron los ritos mistéricos no sean gente inepta, sino que en realidad se indique de manera simbólica desde antaño que el que llega al Hades sin estar iniciado ni haber cumplido los ritos, yacerá en el fango, mientras que el que llega purificado y con los ritos cumplidos vivirá allí con los dioses. ¿Ya? O sea, si queremos estar con los dioses, habría que portarse bien y hacer en vida, ¿no es cierto?, este proceso de muerte simbólica que sería la iniciación. Helio Arístides en Discurso Eleucino, pero el provecho de la fiesta no está únicamente en la alegría del instante, ni en la liberación y el olvido de las dificultades de tiempos pasados, sino también en la obtención de gratas esperanzas para la muerte, como la convicción de una vida mejor y de no yacer en las tinieblas y en el fango, que es lo que espera a los no iniciados. ¿Ya? Bueno, aparecen después, voy a adelantar un poquito, eh, distintas datos, distintas fuentes, distintas citas que nos hablan, ¿no es cierto?, de esa diferencia que había en el otro mundo para los iniciados y para los no iniciados. Y recordemos que los iniciados en filosofía eran los pitagóricos, los seguidores de Empédocles, y de Parménides, ¿ya? Y aquí tenemos una escena, ¿no es cierto?, en la cual Sócrates está bebiendo la cicuta y aparecen las últimas palabras de Sócrates. Critón, le debemos un gallo a Asclepio o a Esculapio, el dios de la medicina, hijo de Apolo. Así que págaselo y no lo descuides. Así será, dijo Critón. Mira si quieres algo más. Pero esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió y él tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Sócrates divide la filosofía antigua, ¿no es cierto?, en presocráticos y los socráticos menores y después los otros como Platón y Aristóteles. Sócrates representa un punto de inflexión en la filosofía, porque se habla de presocráticos cuando muchos de ellos eran contemporáneos de Sócrates. ¿Ah? Por ejemplo, los que mencionaba Marcelo, Demócrito, Leucipo, ¿no es cierto? Anaxágoras son contemporáneos de Sócrates, pero la importancia de Sócrates y lo que estaría dividiendo la filosofía en un antes y después de Sócrates sería, ¿no es cierto?, el punto moral que le da Sócrates a la existencia humana. ¿Ya? Bueno, aquí el Museo de Eleusis, ¿no es cierto?, está Deméter con su hija Perséfone esperando la recepción de aquellos que van a morir. Y en todas estas citas, mis agradecimientos al doctor Fernando García Romero y su extraordinaria ponencia en los misterios de Eleusis, significado y ritual, de la Fundación Juan March. Bueno, dejo de exponer y va. Dejar de compartir, ya, estaba medio perdido. Y ahora sí, he retornado. Entonces, para concluir esta presentación, eh, redundar un poco ya en lo dicho, hay dos inicios de la filosofía. Ambos nacen en Jonia, pero hay unos jonios que se arrancaron en Italia, y los que se fundaron sus escuelas en Italia, con mucha influencia de la religión egipcia y de las religiones mistéricas, fundaron una filosofía más metafísica, una filosofía mística, una filosofía que ya no está tan concentrada en descubrir
cuáles son los fundamentos de la existencia física del mundo, sino que más bien cuáles son los fundamentos de nuestra existencia espiritual y cómo, ya que la vida, ¿no es cierto?, es una prolongación eterna, cómo vivir esa eternidad de la mejor manera posible. Por eso es que Platón diría que la filosofía es una preparación para la muerte, o en otras palabras, para la vida espiritual eterna. Y hasta aquí dejo mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los expositores. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos.